Abrimos ya nuestra tertulia de humanidades que siempre realizamos en colaboración con Eusko Ikaskuntza. Hoy no va a estar con nosotros Juan Aguirre, pero ha dejado los deberes hechos y el espacio de hoy se lo debemos a él. Se lo agradecemos. Y digamos que aunque Olenchero, Papá Noel y Reyes Magos ya se han marchado, quizá estemos aún a tiempo de aplicarnos el consejo que el escritor y dramaturgo Bertolt Brecht daba a los padres de familia alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Decía: por el precio de un disco de villancicos navideños, uno puede comprar a sus hijos ese monstruoso libro de imágenes que se llama Guerra a la Guerra. Son documentos fotográficos que muestran un retrato consumado de la humanidad. Sí, Guerra a la Guerra. Es un libro, más concretamente un fotolibro, pequeño pero explosivo, una auténtica bomba pacifista en forma de denuncia contra los hacedores de las guerras y un homenaje universal a todas sus víctimas. Ander Gondra Aguirre, nuestro invitado de hoy, es el editor y el traductor de esta Guerra a la Guerra de Ernest Friedrich. Ander nos ha visitado anteriormente para hablar sobre libros y exposiciones organizadas por el Centro de Estudios de la Imagen Sant Soleil de Vitoria, un interesantísimo proyecto de investigación y de difusión de la cultura visual que tiene una de sus patas aquí en Euskadi y una segunda en Argentina. Le saludamos ya a Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon. Bienvenido a Islandia. Bueno, pues vamos con este Guerra a la Guerra. En tiempos de manipulación por medio de la imagen, como los que estamos viviendo, libros como este, o como el que viniste a presentarnos hace unos meses, el Mein Kampf de Hitler, ilustrado por Clement Mogot, además de obras de incuestionable valor bibliográfico, tienen el valor de que nos enseñan a leer las imágenes desde sus expresiones más vivas. No sé si en este sentido, los de Sant Soleil tenéis cierta vocación de catón de la cultura visual. Bueno, sí que es cierto que al denominarnos un poco Centro de Estudios de la Imagen, ¿no?, con esa propuesta de partida, pues sí, en realidad todos nuestros libros y todo el catálogo que vamos conformando pretende ser una suerte de caja de herramientas para analizar un poco la cultura visual que nos rodea, siempre combinando pues la historia del arte, la antropología, ciencias sociales en general, pero con especial hincapié, como bien dices, en la imagen, sí. Y hoy te trae aquí este Guerra a la Guerra, que tras su primera edición en 1924 en Alemania, pues se hizo mundialmente famoso, publicándose en más de 40 lenguas, pero sorprendentemente hasta ahora permanecía inédito en castellano. Resúmenos el contenido de este clásico del pacifismo del siglo XX. Pues es un libro que viene a sumar cientos de imágenes que durante años fueron, digamos que desechadas por los servicios oficiales de propaganda y difusión de lo que había sido la Primera Guerra Mundial y que Friedrich fue acumulando en vida y las conformó, pues bueno, como una suerte de atlas de los horrores, y además lo hizo acompañando las imágenes de textos en 4 lenguas, lo cual ya ejemplifica un poco esa voluntad internacionalista que tenía desde un principio esta publicación. Como bien decís, hasta ahora no había edición en castellano, ni en euskera, extraño también en Euskal Herria, cuando hemos tenido un movimiento de oposición al militarismo bastante fuerte, y bueno, es un poco esa novedad la que traemos. Bueno, digamos que el autor de Guerra a la Guerra, ya lo hemos dicho, se llamaba Ernest Friedrich, una personalidad realmente fascinante que dedicó su vida entera a luchar contra el contagio de las ideas belicistas entre los más jóvenes. ¿Podrías hablarnos un poco de este pedagogo de la paz, si es que podemos definirlo así? Pues sí, la verdad que desde bien jovencito estuvo enrolado, ¿no?, en movimientos pacifistas, pero siempre desde un enfoque, digamos, muy tendiente a la acción directa, por decirlo de alguna manera. Era muy crítico con ese pacifismo de salón, digamos, que no movía un dedo para promover este tipo de iniciativas. Él, en cambio, desde bien temprano estuvo, por ejemplo, participando en sabotajes a fábricas y a mercancía que transportase, digamos, instrumental militar. Sufrió sucesivos episodios y periodos en prisión. Bueno, desde luego, no sé si llamarlo un pedagogo, pero al menos una persona que desde bien temprano trató de inculcar, sí, en las gentes más jóvenes y también en toda la población, una cierta sensibilidad hacia lo que se había vivido para que en lo posible no se repitiese. Sin duda fracasó, pero desde luego lo intentó con la mayor de las energías. Es curioso porque fue el primer hombre en crear, la primera persona en crear el Museo Internacional contra la Guerra, un primer museo internacional contra la guerra, un museo ubicado en Berlín que los belicistas alemanes consideraron como una provocación. Vale la pena conocer este episodio porque es revelador del carácter y del tesón de Friedrich, ¿no? Sí, al año siguiente de publicarse el libro que acabamos de editar, Guerra a la Guerra, inauguró en Berlín, en una casita, en un pequeño local que tenía, este museo, ¿no?, el Antikriegsmuseum, el museo antiguerra, anti, no contra, ¿no? Es una cosa también muy de acción, efectivamente. Y ahí exponía pues materiales semejantes a los que había
en el libro, pero en un formato, digamos, más divulgativo. Hasta allí se dice, ¿no?, que acudían los jóvenes de algunas escuelas, pues bueno, más tendientes hacia el movimiento socialista, a aprender un poquito lo que habían vivido sus mayores, y claro, esto era visto desde luego por el régimen con gran peligro, porque realmente estaba inculcando en sus gentes, pues bueno, unas tendencias que no eran las deliberadas, y con el paso de los años este museo de hecho fue clausurado, sufrió sucesivos intentos de censura, y en el 33, ya con la llegada de los nazis al poder, todo su material fue confiscado, el edificio fue, vamos a decir, que prácticamente destruido, arrasado, y lo complicado es que sobre él, sobre los cimientos de este museo antiguerra, se levantó un centro de detención y tortura de las SA, del movimiento... Oh, vaya escarnio. Sí, efectivamente, le hicieron un lavado de cara espectacular, pero no creáis que este hombre, digamos, cesó en su empeño. En el exilio belga volvió a abrir un nuevo Museo de la Paz, y se dice incluso que en sus últimos años, que llegó a comprar una pequeña isla en la costa francesa, la llamó la Isla de la Paz, así que efectivamente lo de pedagogo de la paz no le queda desde luego pequeño, no. Bueno, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, que nos hemos pasado los últimos 4 años recordando por su centenario, fue el primer gran evento histórico en el que la imagen sirvió como un instrumento para la construcción de los relatos oficiales, pero también de los contrarrelatos. Es dentro de esa dialéctica donde se inscribe este fotolibro, un género que, por cierto, estaba en auge en aquel momento, no sé si por la novedad. Sí, hoy tendemos a pensar, ¿no?, que vivimos en una era de la imagen, totalmente rodeados de las mismas, pero bueno, hace un siglo efectivamente en Alemania estaban en una situación bien semejante. La fotografía se consideraba en aquel momento un instrumento de enorme potencial comunicativo, y el fotoensayo, el fotolibro, estaba a la orden del día. Hay fotografías de algunos kioscos berlineses repletos, atestados de fotolibros, en los que, bueno, había diferentes planteamientos, diferentes iniciativas, y de hecho algunos contemporáneos de Friedrich pues alentaban a las gentes a dejar de leer y a mirad, ¿no?, a mirar con ojos atentos, con ojos despiertos, también teniendo en consideración que en aquel entonces había una fe, digamos, en el medio fotográfico y, claro, en lo que la imagen podía decir en vez de la palabra, muy superior a la que tenemos hoy día, creo yo. Una imagen vale más que 1000 palabras, se dijo aquella época ya, ¿no? Sí. Oye, elemento singular de Guerra a la Guerra es que las fotos se presentan articulando un discurso visual y dialogando entre sí. Explícanos este procedimiento de montaje Ander, que fue además común a otras artes del siglo XX como el cine, la literatura o la narración histórica. Sí, como os decía, bueno, todas las imágenes vienen acompañadas de textos, y en esos textos se evidencia pues una cierta intentona de montaje, un montaje, vamos a decir, dialéctico, en el que muchas veces sale a relucir el Friedrich más jocoso, a algunos momentos pues con un humor bastante negro, ¿no? Y es que efectivamente en aquel momento se estaba viviendo, tanto en el cine como bien decías en la literatura, pues una voluntad de relectura, desarmar un poco el mundo en el que se vivía y tratar de recomponerlo pues, con unas nuevas lógicas, desarmando todas esas piezas. Y es también un periodo en el que tenéis que tener en consideración pues que el collage, por ejemplo, como técnica artística, estaba también teniendo un gran desarrollo, y contemporáneos a Friedrich, como Avi Warburg, un historiador del arte sumamente célebre, estaba desarrollando el concepto de atlas, que también era una suma de imágenes, ¿no?, que superpuestas pues iban dando significados y relecturas de nuestro tiempo bien distintos. Así que sí, es muy común a su tiempo, y él fue uno de los grandes, yo creo, maestros en este manejo de las imágenes. Bueno, si las fotos del libro son en muchos casos escalofriantes, algunos de los textos que les acompañan no van a la zaga, no se quedan atrás. Por ejemplo, la soflama para que los alemanes eviten cualquier gesto de misericordia hacia los pueblos inferiores, o el reglamento de la policía de Múnich regulando los turnos de visita al único burdel de la localidad, dado que solo contaba con 2 chicas para atender a 6 batallones. Sí, desde luego, bueno, hay algunos extractos absolutamente increíbles. Y luego, bueno, es muy curioso, pues lo que os decía, ¿no? Momentos en los que se alternan imágenes militares más o menos dulces, que podrían acabar en el álbum familiar, según dice Friedrich, y en la página siguiente pues ves un cuerpo absolutamente descuartizado en una trinchera, y dice, efectivamente, esta no acabará, desde luego, en el recuerdo ni en la memoria de ninguna familia, ¿no? Y me interesa también subrayar que es un libro en el que la narrativa va desde los juguetitos para niños, luego ya atraviesa el campo de batalla en sí, pero termina con elementos que van más allá de la destrucción física de los cuerpos, ya que, por ejemplo, hay unos apartados muy curiosos al término del libro que dedican, ¿no?, espacio a hablar de la destrucción de ciudades, de la destrucción de monumentos e incluso del ataque que se hacía deliberado contra cementerios. Y se atentaba pues contra los cementerios del enemigo. La verdad que no deja, digamos, títere sin cabeza, y va dando cuenta, pues efectivamente, bueno, por medio de ese diálogo, imagen y texto, de cómo se componía una cierta glorificación de la guerra que él desarma de la forma más clara, ¿no? Oye, Ander, ¿qué ha sido lo más complicado a la hora de editar este libro? Pues igual, bueno, el trabajo digital, de recuperar todas las imágenes, y la traducción, ¿no? Porque al estar en 3 idiomas, yo me basé del alemán, el inglés y el francés,
y algunas de ellas diferían la una de la otra, pues bueno, sí, hice una suerte pues de batiburrillo, de Frankenstein, de lo que me parecía más oportuno y más legible. Pero sí. diferían del original ya las traducciones. Sí, diferían un poco de la traducción original o del texto original, que sería el alemán, porque quienes le echaron un cable en esas traducciones originales eran dos colegas pacifistas, uno indio y otro francés, que hicieron lo posible, seguramente, al igual que yo, pues tampoco eran traductores 100% profesionales, pero desde luego se le da un tonillo bastante interesante, ya que cada lengua, pues bueno, tiene unas ciertas diferencias entre sí. Bueno, vamos a hacer un comentario final sobre la portada del libro ya tocada antes. Es un acierto que hayáis evitado reproducir una foto de impacto de entre las muchas que contiene el volumen y en su lugar hayáis elegido una imagen hermosa y vitalista. Supongo que también hay una historia en todo esto, ¿no? En la portada. Sí, la verdad que nos tuvimos ahí devanando un poco los sesos para ver qué poner. En las ediciones hasta ahora publicadas en otros muchos países se había escogido pues imágenes desde luego sumamente duras y decidimos colocar este precioso casco militar dado vuelta y que sirve pues como una suerte de florero, ¿no? Y esto no es un guiño cualquiera, es desde luego pues bueno, una referencia a la fachada de esa casita en la que Friedrich instaló su museo, en la que decidió él desde luego ubicar este tipo de decoraciones, ¿no? Al entrar al lugar a veces se veían ballestas de las que colgaban ese tipo de cascos a modo de floreo y bueno, nos pareció desde luego un gesto bien bonito para aportar, digamos, una positividad desde luego al conjunto, así que sí, la verdad que es una portada a mí me resulta muy llamativa y estoy encantado con ella. Sí, sí. Además las flores son casi todas amapolas, efectivamente. que es la flor que simboliza a los caídos en la Primera Guerra Mundial y que es la flor que se ponen los británicos, por ejemplo, cuando celebran a los muertos de la Primera Guerra Mundial. Sí. Está todo pensado. Aquí no se da puntada sin hilo. Pues ahí lo tienen, Guerra a la Guerra, un auténtico clásico del pacifismo o el del antibelicismo, que viene a ser lo mismo, pero no es exactamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nos sirve para las dos posturas, que ha sido recuperado ahora y traducido y presentado por nuestro invitado, Ander Gondra Aguirre, que ha pasado por Islandia y al que esperamos encontrar, no pasando mucho tiempo, hablando de estos libros o de lo que sea menester. Así que aquí te esperamos. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos trabajando ya en los nuevos proyectos. Vale, estaremos atentos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Agur. Islandia, el territorio de los